Ha comenzado una semana que es el inicio de un tiempo difícil para la Argentina, desde lo económico hacia lo social, porque tiene una repercusión inmediata, digamos. Ya la tenía de antes, creo que se está profundizando, ¿no? Tenemos problemas, diputado. Sí, claramente, tenemos problemas, pero desde el punto de vista objetivo, sin entrar a ver de qué lado de la política te pones, todas las variables que el gobierno nacional había proyectado para este año no se han cumplido, y todas no se han cumplido, pero si yo hago un repaso muy puntual y veo cuál era la inflación pronosticada, a ver, ¿vos cómo planificás tu accionar como gobierno? Con el presupuesto, ¿sí? El presupuesto es tu guía, es decir, bueno, yo tengo el presupuesto para el año 2018, que es el que el gobierno logró que se apruebe en el Congreso, y ese presupuesto 2018 tenía variables a cumplir: inflación, valor del dólar, crecimiento. Todas están incumplidas para peor. O sea, teníamos pronosticado una economía con un valor del dólar a 19 pesos, hoy ya está casi a 30, 29. Teníamos una inflación pronosticada en el marco del 10%. 10% era la inflación que el gobierno había planificado para este año cuando envió el presupuesto al Congreso en septiembre del año pasado, y en diciembre ratificó a 15%. Hoy tenemos una inflación que ya el mismo gobierno dijo que ya no calcula, no tiene metas porque no se anima, pero todo el mundo sabe que va a estar rondando el 30%. O sea, casi el triple de lo que había pronosticado. Hay algunos que hablan de más, ¿no? Por eso, pero tratemos de ser conservadores en ese sentido. Y el crecimiento, que era justamente la actividad económica que va a tener, tendría que tener el país, y que es la que generaría puestos de trabajo, actividad económica, era 3.5 el PBI, y hoy, de acuerdo al pronóstico que el mismo Fondo Monetario, cuando acuerda con el gobierno, hace, no saben si va a llegar al 1%. Yo calculo que capaz que sea neutro, sea el 0, 0,5. En ese sentido, con un aumento de tarifas totalmente desproporcionado al aumento de los salarios, con acuerdos salariales que van todos por debajo de lo que la inflación se pronostica, es una situación muy complicada. Y acá sí hay que ser muy claro, producto de las decisiones del mismo gobierno. Acá nadie boicoteó al gobierno, el gobierno tuvo las leyes que quiso en el Congreso, muchas veces a regañadientes de nosotros mismos terminamos dando herramientas para que nadie diga que haya una oposición que quiera voltear al gobierno, que quiera... Que igual lo dice, ¿no? Fracaso. Está bien, pero ¿quién le puede creer hoy? Sí, no, obviamente que no tiene credibilidad hoy día. Es un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, con lo cual ha perdido, lo que más ha perdido es credibilidad. El gobierno es un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, con lo cual, si no hubiese contado con el apoyo de algunos sectores que no apostaron al boicot, no hubiese tenido ninguna de las leyes que el gobierno pidió, ni siquiera hubiese tenido presupuesto. Entonces, hoy el gobierno vive... O sea, hoy la Argentina está viviendo las consecuencias de políticas erradas por parte del gobierno. Y lo que vos decís recién es lo peor. No tiene credibilidad. No tiene credibilidad. Y acá, todas las mediciones que se hacían en la Argentina, que incluso eran críticas al gobierno, el gobierno tenía un índice que era favorable siempre, que era la credibilidad. La gente criticaba al gobierno, pero pensaba que le iba a ir mejor. A partir de enero... O quería, tal vez, ¿no? Sí, o quería, o que seguía apostando. Sí. A partir de enero y febrero de este año, esa curva empezó a caer, digamos. Se quebró. O sea, hoy la gente piensa que le va a ir peor a la Argentina. Y eso es muy complicado porque gran parte de... Yo no soy economista, pero bueno, la experiencia algo te indica, que las cosas que vas aprendiendo. La economía argentina se mueve mucho a partir de los niveles de confianza. Y hoy no hay niveles de confianza ni en los sectores productivos, ni en los sectores industriales, ni en los trabajadores, y ni siquiera en el mercado, que teóricamente es el aliado del gobierno, porque este gobierno trabajó mucho para el mercado. El mercado, para que la gente lo entienda, son los inversores, aquellos que cuentan con capitales importantes y deciden cómo invierten, a dónde invierten. Ya ese mismo sector, vuelvo a decir, para el cual el gobierno de Macri trabajó mucho, no tienen confianza en el mismo gobierno. Entonces el panorama, si el gobierno no ratifica rumbo, claramente es muy preocupante. No rectifica rumbo. Es el tema.
es el tema. Yo lo planteaba hace rato porque nosotros, por ejemplo, hicimos algún recorrido por barrios en Salta, ¿no? Que Salta no escapa a la realidad nacional, está fuertemente impactada hoy por la realidad de la economía y por la vulnerabilidad de las pymes hoy día. Usted, que ha sido, como diputado nacional, ha sido uno de los promotores de la ley de pymes, sabe perfectamente que no han logrado imponerse esa ley de tal forma que beneficie como debería. Y todas estas medidas económicas y, por supuesto, realidad, ha perjudicado mucho a las pymes en Salta. Las pymes, esta radio es una pyme. Sí, o sea, para que la gente entienda, un taller de herrería es una pyme, una carpintería es una pyme, un pequeño almacén. Y quiebran todos los días, están quebrando. Entonces, si vos, ¿cuáles son las variables hoy que, por más ley pyme que haya que establezca fomentos o apoyos, si vos tenés medidas que son aumento de tarifa desmedido, caída del mercado interno, o sea, la gente no tiene capacidad para comprar, claro, ¿no? Para comprar, apertura de las importaciones desmedida y créditos inalcanzables, y es un cóctel explosivo. Entonces eso es lo que está pasando en la Argentina. Porque vos recorres cualquier ciudad argentina y ves cada vez mayores comercios cerrados. Hoy uno de los diarios habla de la caída, creo que de 4 puntos de ventas el mes pasado. De 4.2 y pico. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué? Porque los recursos no alcanzan, se han restringido los gastos, nuestra economía se mueve mucho con el mercado interno. Vos fíjate el discurso del presidente de México, el nuevo presidente de ayer a la noche, él plantea el nuevo rumbo para México, que viene de políticas muy parecidas a las de en Argentina, donde habla de fortalecer el mercado interno y volver a producir en México lo que los mexicanos consumen. Digo, en el mundo se están revisando hoy las políticas que el presidente Macri está generando en Argentina. O sea, entonces yo creo que ojalá, para bien de todos, para bien del país, el presidente recapacite. Yo venía acá, venía escuchando un reportaje que le estaban haciendo al nuevo ministro de Energía de la Nación, y le preguntaban cuándo la Argentina va a tener buenas noticias, y dice, bueno, no sé, por ahí mañana, por ahí pasado, depende, pero bueno, si la gente tiene que saber que con su trabajo, con la familia y con el estar viviendo bien, todos juntos podemos salir adelante. Bueno, pero el problema es que cada vez hay menos trabajo y la Argentina no está viviendo bien. Entonces, a mí lo que me preocupa es la falta de ubicación que tienen muchos ministros de esta gestión, ¿no? Que claramente responden a haber sido CEO de grandes empresas privadas, pero que tienen muy poco contacto con lo que pasa con la realidad. Sí. Con la realidad. No es, a ver, yo pienso que, bueno, lo estábamos expresando hace rato, están mirando otro país, están mirando un país que no existe, o por lo menos están mirando solamente a su alrededor, en su CEO de grandes empresas privadas, pero que tienen muy poco contacto con lo que pasa con la realidad. Sí. Con la realidad. No es, a ver, yo pienso que, bueno, lo estábamos expresando hace rato, están mirando otro país, están mirando un país que no existe, o por lo menos están mirando solamente a su alrededor, en sus cercanías, pero no solo los ministros, diputados, quiere hacer esto, digamos. A mí lo que más me preocupa, y dejo de ser pesimista, sino la verdad que en el caso mío, en nuestro bloque, y creo que una parte importante del peronismo, vamos a seguir haciendo todo lo posible para que al país le vaya bien. La verdad que no queremos que... nosotros queremos ganarle a Macri en elecciones porque podemos constituir un proyecto político mejor, no porque él fracase, porque cuando le va mal al gobierno, está claro, y lo estamos viendo ahora. No es que le va mal al presidente o a sus ministros en la política y la gente está bien, no. Si le va mal al gobierno, le va mal a la gente. Y aparte hay que sostenerlo institucionalmente. A mí lo que me preocupa, que yo creo que el presidente está totalmente convencido
que este es el rumbo correcto. Y ahí hay una matriz ideológica, ¿no? Que a algunos no nos sorprende, porque tanto él como gran parte de su equipo económico vienen de una matriz de un corte liberal ortodoxo, en donde el mercado tiene que acomodar solo el rumbo de la economía, y está claro que el mercado acomoda siempre a favor del mismo mercado, no a favor de la gente o de la mayoría de la gente. Eso sí ya es peligroso, ¿no? No ser capaces de revisar tus propias definiciones ideológicas cuando ves que esto no anda bien. Y yo creo que el gobierno, lejos de abrir las puertas a procesos de diálogo con otros que piensan distintos, se va aferrando más, cada vez más, a esa visión de una economía que mira solamente el mercado y que no le está generando cosas buenas al país. Concretamente, hay puntos muy claros. El gobierno parece pedirle más sacrificios, no solo a la gente, porque lo hace manifiestamente, y también le pide sacrificios, o le va a pedir, no sé si ustedes están al tanto ya de lo que les está pidiendo, a las provincias, concretamente. Sabemos que el presidente va a convocar individualmente a los gobernadores, o los está convocando, y ¿usted cree que la provincia de Salta, por ejemplo, está en condiciones de dar más de lo que dio hasta acá? Lo que pasa que, a ver, el problema del déficit de la Argentina no es el de las provincias, es el del Estado Nacional. O sea, comparativamente, creo que el déficit de las provincias no llega a un punto del PBI, cuando el déficit del Estado Nacional, el funcionamiento del Estado Nacional es casi 7 puntos del PBI. O sea, el problema del déficit de la Argentina no está generado estrictamente por las provincias no tienen mucho más ya para achicar, ¿no? Al contrario, necesitan que la economía crezca para poder crecer. Esto es preocupante. De hecho, yo participé la semana pasada de una reunión con gobernadores donde empezamos a hablar de las cosas que les puede interesar a los gobernadores discutir en el presupuesto. Todavía no ha comenzado el diálogo porque el presupuesto recién se presenta en septiembre, y seguramente esperaremos que el gobierno convoque a dialogar sobre el presupuesto, si es que convoca, ojalá que así sea. Pero sí nos preocupa algunos compromisos que el gobierno pueda haber asumido en el acuerdo con el Fondo Monetario, que puede repercutir en las provincias. Por eso nosotros pedimos, y mañana va a estar el ministro Duhovne en el Congreso presentando ese acuerdo, y le vamos a preguntar. Finalmente se va a presentar. Sí, mañana a las 3 de la tarde en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda, que es el planteo que nosotros hicimos, va a estar el ministro Duhovne presentando el acuerdo con el Fondo Monetario. Esa es una noticia, ¿no? Porque, a ver, en muchos momentos cruciales de este acuerdo se pidió para que el gobierno informe al Congreso sobre cómo era el acuerdo. Yo recuerdo haberle hecho una nota a usted, diputado, donde me decía, me parece que debería pasar por el Congreso. Sí, lo que pasa es que se entró en una discusión sin sentido, era si el acuerdo debía ser aprobado o no por el Congreso. La discusión no pasa por ahí, porque de acuerdo a cuál sea el acuerdo con el fondo, habrá leyes que tendrán que pasar y otras cosas no. Eso depende del contenido del acuerdo. Lo que no puede pasar es que el Congreso no conozca ese acuerdo con el Fondo Monetario, del cual van a depender muchas cosas en el presupuesto. Entonces mañana es un primer paso muy importante, es discutir con el ministro, decir, bueno, qué condicionalidades tiene ese acuerdo que puede implicar para conocerlo, ajustes, claro, transferencia directa a las provincias, que son las transferencias no automáticas de coparticipación, por ejemplo, programas educativos, fondo de incentivo docente, fondo compensador docente, obras públicas, obras de vivienda, programas de salud, programas de desarrollo social. El empleo público también está incluido, parece ser. Bueno, pero, a ver, ya el mismo INDEC creo que ha reconocido, no me puedo acordar el número, pero creo que era arriba de 70.000 puestos del sector privado perdidos desde el comienzo de año hasta ahora, y obviamente el sector público ya, más allá del acuerdo, en el sector público ya se están perdiendo puestos. En Telam el otro día han despedido casi 300 personas, en Senasa también, en INTA también, digamos, hay muchas reparticiones que no estamos hablando de contratos que pueda haber dejado el gobierno anterior, ya hay 2 años y medio de este gobierno, estamos hablando, Telam el otro día decía una persona con más de 20 años de antigüedad quedó fuera, o sea,
¿Por qué siempre que hay problemas en la economía de la Argentina la variable de ajuste tiene que ser la estabilidad del empleo? Eso es un tema que es muy perverso, ¿no? El Congreso no está entonces ajeno a la situación y es una situación preocupante, como lo manifiestan todos. Nadie quiere exagerar, pero tampoco hay que menospreciar ni siquiera mirar para otro lado una verdadera situación delicada que está pasando en la economía del país, y con ello el gobierno tiene que asumirlo como lo que es, ¿no? No, de hecho, eso es buena la pregunta. De hecho, el Congreso no está ajeno. De hecho, nosotros aprobamos una ley que fue iniciativa nuestra, que es la ley de readecuación tarifaria en función de los criterios salariales y de inflación, y el presidente la vetó. Exactamente. Y hoy ya se comenta de que el gobierno estaría evaluando ver el tema tarifario. Quiere decir que no nos habíamos equivocado. Entonces, ahora ya no sé si se va a animar a hacer algo o no. Lo mismo hicimos en su momento cuando aprobamos la ley antidespido y el presidente la vetó. Nosotros somos los que estamos generando. Mañana van 2 ministros al Congreso. Va Duhovne, va a ver el tema del acuerdo con el fondo, y va a Lombardi a las 6:30 por los despidos en Tela. Entonces, nosotros estamos generando toda la discusión vinculada a este difícil momento que vive la Argentina, teniendo en claro que el que gobierna es Macri. Obvio. Y el que tiene que hacerse la responsabilidad de resolver los problemas ejecutivos de la Argentina, porque para eso la gente lo votó y tiene hasta el año 2019 de mandato, es Macri. Y tiene que hacerse cargo de todo, digamos. Pero todas las decisiones que toma, digamos. Somos Congreso, Parlamento, hemos propuesto herramientas y Macri las vetó. No es que nosotros nos quedamos en una actitud pasiva. Hemos planteado la ley. Porque muchas veces se critica a la oposición como diciendo, no, al final no están haciendo nada, pero en realidad la responsabilidad de lo que tiene que hacer en el plan económico que tenga, en el proyecto económico, en el proyecto de gobierno, es el Ejecutivo. Cuando el gobierno tiró algunas ideas que nos parecían importantes, y ustedes lo apoyaron. La ley de emprendedores, la ley PYME, el mismo blanqueo de capitales, con nuestras diferencias que tuvimos cuando el gobierno pidió hacer ese blanqueo para generar la llegada de nuevos capitales a la Argentina. Pero también se plantean las diferencias. Obviamente, la reforma tributaria, cuando el gobierno a comienzo de año planteó que había que hacer un nuevo sistema tributario en la Argentina para que puedan venir nuevas inversiones porque el sistema de impuestos estaba agotado. Hemos generado algunos cambios y hemos acompañado. Ahora, en otros temas no nos hemos puesto de acuerdo, pero nosotros damos las herramientas legislativas, claro, y en las que debe aplicar, y quienes tienen el rumbo económico del gobierno es el presidente. Bueno, él tendrá que asumir esa responsabilidad. Hay una información que está dando vuelta de que podría salir un fallo para reformar una cuestión electoral que casi queda como medio fuera de foco hablar de eso, pero es una realidad, porque Salta podría tener la posibilidad de elegir en el próximo año más diputados nacionales de lo que tiene, porque le devolverían la posibilidad que tenga 11 diputados nacionales. Sé que depende de un fallo de estos próximos días de la justicia, pero resulta casi, es como que no lo quiero dejar pasar nada más, sí, ya que lo tengo acá, pero es lo menos importante hoy día. Sí, la verdad que sí. Además, hoy día hasta te diría que cualquier tipo de aumento de estructuras políticas en el marco de una economía en crisis es muy difícil hasta de justificar, más allá que sea una decisión de la justicia. Una tontería, digamos. Una cuestión de representatividad sería positivo. Sí, lo que pasa es que con las elecciones, en un clima normal de un país, de la Argentina, uno podría decir no falta tanto, porque es el año que viene, pero en estos momentos es una enormidad. Pensar en las elecciones es algo hoy totalmente irresponsable, porque la gente, la verdad, y yo coincido con vos, uno tiene la posibilidad de recorrer comedores, merenderos, clubes de barrio. Los clubes de barrio no pueden pagar la luz, los merenderos cada vez reciben menos recursos, los que reciben, y los que no, y atienden más gente, y los que eran merenderos hoy ya son comedores y merenderos, y los que eran comedores de niños hoy ya son de niños y adultos. Entonces, pero no, vuelvo a decir, no es una cuestión que se me ocurra a mí decir. Yo creo que salgo yo y entra un dirigente de cualquier otro sector político y te va a decir exactamente lo mismo. Es verdad. Diputado, bueno, ojalá que
que los ilumine el pueblo como los viene iluminando, porque yo, a ver, más allá de que sea usted Cosiner, que sea el diputado que sea, la responsabilidad que tienen hoy por hoy es justamente estar al lado de la gente que los eligió, para que defiendan su posibilidad de estabilidad económica y salir de esto todos los argentinos, más allá de si sos peronista, no sos peronista, si sos del PRO o no del PRO. Deslindando las responsabilidades como corresponde, espero que nos vaya bien. Sí, porque estamos... vos dijiste una palabra que para mí es muy importante, es responsabilidad. Yo no coincido absolutamente en nada casi con lo que está haciendo el presidente, pero tampoco sería un irresponsable de poner echar nafta a algo que... fogonear algo que está incendiando. Que es un incendio incipiente, digamos, ¿no? Entonces creo que en esto hay que tener muchísimo cuidado, que todos tenemos que apelar a lo mejor de lo que podemos dar para generarle al gobierno ideas, propuestas alternativas, señalarle lo que está haciendo mal, pero no generar una situación en donde mientras peor mejor. Yo no creo en esa idea de mientras peor mejor, porque el mientras peor mejor puede ser para un sector de la política que apuesta al fracaso de alguien para tener más posibilidades. Sí, pero hundimos todo. Pero es una minoría. La gran mayoría del pueblo argentino necesita que las cosas estén bien, porque si no, dentro de cada hogar las cosas se complican cada vez más. Entonces, eso de mientras peor mejor y jugar a que las cosas cada vez más vayan peor para tener una eventual posibilidad electoral es muy perverso. Lo que sí que el gobierno necesita salir de su propio relato, ¿no? Diputado, muchas gracias como siempre. No, muchas gracias a vos. Y lo vamos a contratar también como periodista deportivo. Me parece que tiene una buena columna. Lo voy a pensar, siempre me gustó. El diputado nacional Pablo Cosiner con nosotros aquí en Radio Manía, en Cadena Máxima. Estés donde estés. Tomando el mate, tomando el té.